Entonces, por eso tenemos que hablar y preguntarle al Gocho, aparte de darle la bienvenida, ¿cómo ve él eso del 28? Porque aquí está saliendo a flote toda la porquería. Entonces, bienvenido, buenas noches, Gocho, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Saludos, don Iván, muy buenas noches, ¿cómo me le ha ido? Bueno, muy bien, haciendo unos programas que a algunos les gustan y a otros no les gustan nada, y me atacan y me dicen, pero yo estoy curado, ya, tengo la piel dura. Yo lo que creo es que nosotros estamos obligados, si creemos que la solución Venezuela es política, si creemos que la solución no es a tiros, pero resulta que la política es un juego que tiene que jugarse bien. Si tú no lo juegas bien, entonces no te puede dar los resultados que tú aspiras. Y por lo tanto estamos obligados a pisar con pie de plomo, primero. Segundo, para nadie es un secreto que los venezolanos hemos sido víctimas de un engaño por parte de actores de la oposición durante estos 25 años y ya estamos picados de culebra. Y yo creo que el tiempo de tragarnos el sapo sin decir nada se acabó. Pero además de eso, creo que es pertinente darle un voto de confianza a la señora Machado y darle un voto de confianza al señor González en tanto y en cuanto canta en el juego como es. Porque con el juego tapado, con el gallo tapado y con aquello que dicen que, bueno, tienes que asumir lo que es un dogma de fe. El dogma de fe es que tú crees en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero no preguntas. Bueno, yo no creo, o sea, yo creo en el dogma de fe de la religión, pero de la política, no. Ahí no hay dogma de fe. Entonces yo creo que lo que nosotros estamos obligados es a opinar de acuerdo a cómo vemos el juego y que cada quien tome la conclusión de lo que uno dice y cada quien decide si la juega, si la cree o no la cree, pero uno tiene que opinar de acuerdo a cómo ve las cosas. Eso es lo que yo veo hoy. Le copio. Sí, bueno, fíjese una cosa, qué bueno lo que tú has dicho, ¿no? Porque yo estaba en esa onda, porque anoche yo descubrí, dije, yo investigué, yo me metí en Google, hablé con personas, vi documentos, le aclaré a Nicolás Maduro que la MUD es un partido que tiene tarjeta, pero dije quiénes eran los que integraban ese partido, quiénes lo fundaron, y ahí aparece entre los fundadores un señor llamado José Gregorio Correa, llamado el hombre del maletín, el compinche del señor Gorrín. Entonces, yo tengo que decir esto, amigo Gocho, porque yo no sé si mañana hacemos un acuerdo con X, a lo mejor no es con el señor Edmundo González Urrutia, a lo mejor no es con María Corina, pero gente que tenga poder, que mueva las piezas, puede hacer un cambio y entonces todos los que han saqueado el país, que han cometido crímenes, atropellos contra los derechos humanos, salgan libres de polvo y paja, que es lo que están pidiendo ellos, lo que están buscando. Y entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque ahí hay un señor que se llama Ramón Guillermo Veledo que fundó ese partido, que viene de COPEI, pero Ramón Guillermo Veledo, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, su secretario era José Gregorio Correa, que era de COPEI, y son amigos, porque yo averigüé, son amigos. Y como en la política, ellos discuten delante de la gente, pero después van a un restaurante y toman buen whisky escocés. Entonces, ahorita no estamos para aguantarle sinvergüenzura a ninguno. Y yo digo las cosas por la calle del medio, y el que no le gustó, bueno, simplemente vea otro programa donde le caigan a coba, le hablen bonito y usted esté de acuerdo. Eso fue todo lo que dije. Pero fíjese, dígame. Entonces, lo que es interesante es que en la directiva del partido que postula a la figura más importante de la oposición registrada para la elección, porque el líder de la oposición es la señora Machado,
pero el que aparece en la papeleta es el señor González. Entonces, y es el presidente de la MU, ojo, y es el presidente de la MU. Ajá, entonces uno de los que firma la tarjeta es el mismo sujeto que andaba paseando con el hijo del bigotón en China apenas hace unos días. Entonces uno dice, pero bueno, explícame, ¿cómo es eso que tenemos en el mismo equipo a un sujeto que juega wide receiver, que juega ala cerrada en un equipo y en el otro equipo juega al mariscal de campo, que es y en el otro y en el béisbol es el pitcher, pero en el otro equipo es el bateador designado? Entonces uno no entiende, bueno, cómo estos sujetos polifacéticos va a estar a ese nivel tan cercano del supuesto liderazgo de la oposición. Entonces, no es por criticar, pero yo creo que nosotros como ciudadanos estamos obligados a hacer preguntas y a generarnos dudas razonables. Eso es lo que yo creo. Pero además de eso, es otra cosa importante. El señor anterior que tú nombrabas, que es socio del banco del bandido aquel, que le quemó el piso a la gente en la sede de Aruba y en el de Panamá, y después liquidaron. Ramón José Medina. Ese pájaro. Y Víctor Vargas. Pero ese pájaro es el mismo sujeto que durante el gobierno del pintado de Chicago fueron a los Estados Unidos a pedirle a Victoria Nuland, que era uno de los agentes del Departamento de Estado, que le levantaran las sanciones al régimen de sarnosos chavistas. Entonces uno dice, pero bueno, ya va. Entonces uno dice, pero bueno, ¿y cómo es la cosa? Explícame. Entonces, pero además, uno ve que ese es el banco con el cual ha operado la MUD históricamente, por el cual se han pagado y se han dado los vueltos, donde han tenido las colocaciones de dinero de las gobernaciones, cuando se han ganado gobernaciones de la oposición. Pero también esos señores, bueno, yo creo que están jugando el juego directamente con el Vaticano, porque ¿de dónde se paga esa cuenta? Porque la leyenda urbana dice que a estos señores los financia la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, que son los copellanos alemanes. Ajá, pero esos reales van es del Pentágono, del Pentágono no, van del Vaticano. Entonces nosotros en Venezuela nos dicen, pero bueno, ¿y cómo es el juego aquí? ¿El candidato lo escogió la oposición o lo escogió el Vaticano? Segundo, el partido que lo propone, sus actores principales o los firmantes juegan para el gobierno y juegan para la oposición. Entonces, como siguen apareciendo más preguntas y más dudas, entonces uno no sabe a veces qué hacer sino dudar. Insisto, yo al día de hoy, de aquí hasta el 28, yo puedo ser un fiel creyente de que las intenciones de la señora Machado son lo mejor para el país, pero yo creo que nosotros como ciudadanos estamos obligados a exigir de que hay cosas que tienen que hacer y que tienen que decir por qué. Y lo último, para terminar esta intervención, es, yo no dudo que la señora Machado logró generar una emoción hasta 2,5 millones de personas. Y yo no dudo que el candidato al día de hoy, con el recorrido que estamos viendo, ese apoyo haya podido subir hasta 6 millones de personas. ¿Ok? Eso yo no lo pongo en duda. Pero el problema es que cuando nadie habla de la trampa del sistema electoral y todo el mundo se calla la boca con el sistema de las maquinitas, pero es que el problema del sistema electoral venezolano es que son las maquinitas, es el registro electoral, es la autoridad electoral y son los militares que cuidan los votos. Y además de eso, los tipos acaban de hacer una prueba de fuego en diciembre con la votación del Esequibo y los tipos se inventaron 10 millones de electores y nadie habló de ese fraude. Que nadie se lo cree en Venezuela, por supuesto. Usted ni yo nos creemos el resultado de la votación del Esequibo. Pero los tipos lo dijeron. Elvis el Pavoso lo certificó el día martes después de la elección, que eran 10 millones y pico de electores.
Y nadie dijo nada en Venezuela y nadie en la comunidad internacional cantó ese fraude. Entonces, vamos hacia el 28 de julio. Insisto, yo no dudo que el apoyo a la señora haya subido a cerca de 6 millones de personas, pero te estás enfrentando a unos bichos que llegaron a presentar como resultado 10 millones y medio de votos y nadie ha dicho nada. Le copio. Así es, no, y lo que está diciendo es muy cierto, porque fíjate una cosa, yo quiero también ver qué pasaría cuando llegue el 28 y el resultado es adverso. Todos estamos viendo cómo la señora María Corina está moviendo masas. La señora María Corina se ha convertido en un fenómeno. Es la líder de la oposición, eso no lo niego yo nunca. Y el que tenga ojos que vea, como decía Mortadelo, y oídos que oiga. Y eso... El chavismo está preocupado, pero ahora yo quiero ver qué va a pasar con los ciudadanos cuando de repente le tuerzan el resultado. ¿Van a salir a la calle o van a esperar los resultados por televisión? Porque aquí hay que embraguetarse, porque esta gente tiene multicedulado y esa gente va a votar. Por eso es que esos 10 millones de votos tienen un origen en el PSUV, en el CNE, y por eso existen los multicedulados. Pero ahora fíjate una cosa, yo quería tocar este punto porque tú tocas cosas interesantes a nivel internacional. Y nosotros no estamos exentos que nos pase lo que le está pasando a muchos países europeos, con esta invasión islámica, con esta invasión africana, donde ellos ponen las reglas, llegan a un país, ellos mandan, exigen, y de paso quieren cambiar las reglas del juego. Hoy vi a través de las redes sociales un video donde había una reunión de musulmanes y se metió una ciudadana del estado de Texas y dijo que no, que su país fue fundado con bases cristianas, que la religión de su país, la católica, y su religión es la católica y que ella no acepta eso. He hablado con personas que están por fuera, hasta una amiga que está allá en Houston, le mandé el video por si no lo había visto. Me dice, el que no le gusta este país que se vaya, porque son unas plagas. Entonces yo quiero oír la opinión tuya, porque aquí hay una invasión silente, calladita, ¿verdad? Y aquí para nadie es un secreto que tienen poder los musulmanes, que tienen poder los chinos, que tienen poder los rusos. Entonces nosotros estaríamos pasando a ser ciudadanos de tercera categoría, porque esa gente de paso está cuadrada con el régimen y tienen billete. Yo quiero ver tu opinión, si es que aquí, que ha ido avanzando y creciendo la religión islámica, nos puede pasar lo mismo. Te escucho, Bocho. Bueno, mire, vamos a tocarlo por partes. Primero, para mí, Venezuela es una nación invadida desde que llegó el Sambo de Sabaneta en el año 1998 y en la cual se perdió la república a manos de los invasores castristas cubanos, ¿ok? Pero como el monstruo venezolano y el negocio era lo suficientemente grande y se quería expandir el comunismo que de nuevo cuño se llama el socialismo del siglo XXI, entonces estos sarnosos hicieron negocios con rusos, porque venían de Cuba, con chinos, con iraníes, y todo bicho de uña que era enemigo del gobierno americano, entonces Venezuela se hizo aliado de todas esas pecuecas, incluyendo a los terroristas colombianos, incluyendo a los cocaleros bolivianos, incluyendo a los comunistas argentinos y todo tipo de basura por donde apareciera. Que los tipos eran enemigos de los americanos, ahí estábamos nosotros para abrirle las puertas. Y en medio de eso, entonces permitimos que el país fuesen migrando sujetos de esas naciones para hacer negocios desde Venezuela. Pero además hay otra cosa que es muy importante, que es que paralelo a eso, las noticias que han salido a lo largo de estos 25 años es
que para ayudar a financiar esa revolución, no solo se utilizó PDVSA y se quebró PDVSA para gastarse la plata en esa cova, pero nadie lambiendo engorda, y resulta que para poder llevar la revolución a esos países había que meterle plata. ¿Y cuál era la mejor forma de meterle plata? Con la droga. Y entonces, desde Venezuela, no solo se exportó la cova política, no solo se exportó el casete de las constituyentes, sino que además desde Venezuela se exportaba la droga para que los actores políticos en los países receptores tuviesen dinero para operar. Y por eso es que vimos que los venezolanos, a través del gran sistema de fraude que se llama Smartmatic, Dominion, y póngale como los 50 nombres que tiene toda esa vaina, pero llegaron estos bichos a robarse la elección en Filipinas. Y usted dice, ¿y qué hace Smartmatic, estos venezolanos robándose las elecciones en Filipinas? Ah, pues muy sencillo. El gobierno que hacen ganar en Filipinas mata a los carteles de narcotráfico que le competían a los carteles de los angelitos venezolanos, que eran los que despachaban Nevazúcar para allá. Y lo mismo pasa con el intento de robarse la elección en Kenia. Y agarran un poco de venezolanos con pasaportes que eran actores de Smartmatic, con tarjetas, con flashcard y con sistemas, listas de votación y todo eso. ¿Y por qué? Bueno, porque Kenia es el otro centro de distribución de droga que va desde América, la cocaína, y que va para Europa, pero la distribuyen hacia Europa y hacia África desde Kenia. Por eso es que estos angelitos de Dios van a robar las elecciones en Kenia. Ahora, fíjate una cosa interesante lo que estás diciendo, porque hoy vi también una publicación en la red social X, donde el Catire Trump ya dijo que si gana las elecciones va contra los carteles de la droga, que los va a buscar en México donde estén, y dijo a sí mismo, los vamos a asesinar, vamos a acabar con ellos. O sea, me pareció un poco atrevida la declaración de Donald Trump, bueno, pero, ajá, te escucho. Pero cuando tú observas, mira, el hediondo de Osama Bin Laden, en un solo evento, mató a 3.500 americanos, que fue el derribo de las torres, el ataque al Pentágono y el avión que cayó en Shanksville, Pensilvania. 3.500 personas. ¿Tú sabes cuántos americanos están matando los carteles de la droga? Tanto, o sea, la llegada final es desde México, pero la droga va desde Bolivia, desde Colombia, desde Venezuela, desde China. ¿Cuántos muertos están americanos por año por sobredosis de droga? Más de 100.000. Es más, en toda la guerra de Vietnam, que duró como 10 años, mataron 30.000 americanos. Creo que en la Segunda Guerra Mundial, creo que les mataron, no sé, como 200.000 americanos. Bueno, aquí los carteles de droga hispanoamericanos están matando 100.000 americanos por año. Ajá, ¿y tú crees que eso no es suficiente para declarar la guerra a todos? Yo se la declararía. Porque si insisto, si el mundo se volteó para perseguir a Al Qaeda por 3.000 muertos, ahora imagínate que te están matando 100.000 compatriotas por año. ¿Qué harías tú? Bueno, uno tiene que atacar, tiene que defender, porque entonces, te están dando donde te duele, te están matando la juventud, el futuro del país, y no es solo por consumo, es por la guerra de los carteles, es la guerra que tienen los carteles contra las autoridades internacionales que luchan contra ese flagelo. Entonces, ellos declararon una guerra, hay que responderle. Claro, pero es que tienen muchísimo dinero para hacer política. Entonces el problema, el problema no es solo la guerra, porque te están matando 100.000 compatriotas por año, sino que el volumen del negocio del narcotráfico, que puede ser cualquier cosita
superior a los 80.000 millones de dólares por año solo en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero ¿cuánta plata de esa sirve para financiar los grupos de bandoleros estos pro Hamas que tienen encoquinadas las universidades en los Estados Unidos? ¿Cuánto dinero funciona para que las organizaciones no gubernamentales de George Soros y todo este poco de bandidos reciban dinero de los carteles? ¿Entiendes? Entonces, cuando tú ves que el daño económico, el daño médico, el daño cultural, el daño educativo, la destrucción de la sociedad, la destrucción de la juventud, viene financiado por estos bandidos, yo también les declararía la guerra. Y les haría la misma guerra que le hice a Bin Laden. Y lo recojo debajo de las piedras. Pero además, lo interesante es que Trump le está diciendo a la señora Sheinbaum, que es la que pudiese ganar en México, mire, amiguita, AMLO se le va a acabar el tiempo, pero usted arranca un gobierno y lo va a arrancar conmigo. Así que o bailen un tucero con alpargatas o la pongo a parir. Eso es lo que el tipo le está diciendo. Póngase pálida, amiguita, porque voy para allá. O usted se mueve y hace la tarea como es, o después no recojo pasajeros, como dicen los amigos míos. Pero fíjate una cosa, con eso que estás diciendo, se están tocando muchos callos, por lo que declara Donald Trump y lo que tú explicas. ¿Por qué? Porque ahí hay dinero en juego, ahí hay intereses, ahí hay conciencias compradas, gobiernos comprados por el narcotráfico. Entonces esta guerra va a ser, como el eslogan de María Corina, hasta el final, porque de paso esos carteles están aliados con grupos terroristas y con la izquierda internacional y se meten en las guerras que hay, tanto en Rusia con Ucrania, como Israel contra la gente de Hamas, Hezbollah y los iraníes. Entonces, aquí los intereses son muchos, los tentáculos son muchos. Yo digo que esto es una guerra que va a durar mucho tiempo y puede ser de desgaste. Ahí tiene que haber la disposición, no solo de Donald Trump, si llega al poder nuevamente y los Estados Unidos declaran esa guerra, sino que tienen que buscar aliados en otros países que ya se han pronunciado y han puesto orden en su país, sobre todo en Latinoamérica. ¿Tú crees que aquí se puede dar una gran guerra contra ese flagelo del narcotráfico y el terrorismo si se ponen de acuerdo muchos países, así como se pusieron de acuerdo para combatir a Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, insisto, no se vaya muy lejos. Luego de los atentados del 11 de septiembre, todo el planeta se alineó para cazar a estos terroristas, ¿ok? Porque hasta los rusos colaboraron, los jordanos, los saudíes, los egipcios, todo el mundo se alineó para cazar a estos bichos. Y fíjense que la cacería comienza desde el 2001 y a la rata del jeque de Osama Bin Laden lo vienen a agarrar es en el 2010, ¿ok? Pero ¿qué es lo importante? Que eso ya sucedió apenas hace 20 años. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Muy sencillo. En el caso venezolano, yo le prendo velas todos los días a un santo de que la señora Machado y este señor González estén tratando de colocar a alguien que hable con el catire. Porque al día de hoy lo único que observamos es que la estrategia es toda con el Departamento de Estado. Pero el Departamento de Estado es como que usted esté hablando con Obama y con Biden, y esos carajos son amigos de los chavistas porque le deben el resultado electoral. Entonces, ojalá, yo solamente, no sé los intríngulis, pero yo sí le prendo velas que la señora tenga a alguien hablando con el catire o con la gente del catire. Porque, insisto, después del noviembre el juego cambia. 1. Y 2, ¿qué es la otra señal muy importante? Mi tesis, ¿ok? No tengo cómo probarla
de forma científica. Pero yo digo que el régimen chavista, si de aquí al 28 de julio ven que al Catire no lo pueden matar, porque están saliendo los casos del fraude electoral, como lo que salió esta semana en el condado de Fulton County en Georgia, porque la semana pasada salió un chicharrón en Pensilvania y porque tienen otro chicharrón en Wisconsin y tienen otro chicharrón en Michigan, donde han demostrado que se metieron con el resultado, que borraron el escaneo de las boletas electorales, etcétera. Todo indica que a los chavistas les van a bloquear la posibilidad de robar la elección. Si eso sucede, eso significa que los chavistas están obligados a entregarle al señor González para tratar de hacer una transición y tener un gato pardo desde julio hasta enero, que asume el gobierno el señor González y que asume el gobierno el Catire. Y en ese tiempo estos tipos volarse, estar en santuarios para ellos, bien sea en Cuba, en Rusia, en Turquía, y tratar de salvar la cosa y que no se metan con sus propiedades en Venezuela. Esa es la apuesta de los tipos. Si los tipos no pueden raspar al Catire, van a entregar. Ahora, el siguiente reto es, ¿está la señora Machado y el señor González preparados para asumir esa transición, tragarse el sapo, pero que a partir del mes de enero hacer las cosas como son? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el otro reto? Porque todo el mundo me dice, mira, vamos a quitarnos al bigotón que después nos arreglamos. Nah, a mí no me van a tirar talco en la cara con ese argumento. Eso es paja. Porque resulta que está probado en Venezuela que cuando tú aplicas la filosofía de Eudomar Santos, de cómo vaya viniendo, vamos viendo, siempre la vaina sale peor. Y eso lo demostró este idiota bobo de La Guaira. Eso lo demostró el cretino de Capriles, que lo hicimos presidente 2 veces. Y eso lo demostró el filósofo del Zulia, que lo hicimos presidente y también se dejó robar. Entonces, desde ahora hasta... ¿Aló? No, sí, te escucho. Ok, entonces desde ahora, una vez que se haga la elección el 28 y que logre ganar el señor González, porque lo del Catire es inevitable y estos carajos los van a clavar, bueno, lo que hay que ver es cuál es el equipo que va a instalarse en Venezuela para tratar de cambiar la tragedia venezolana. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que la señora presentó un equipo económico que son unas personas interesantes, que son unas personas académicamente preparados, pero en el fondo son todos estatistas. ¿Ok? Esos señores no les veo perfil de que hayan generado empleos privados en su vida. Y yo no veo que en el sistema vamos a decir, del comando del juego económico, yo no veo creadores de empleo. Y eso es preocupante porque vamos a seguir con la misma cova del estatismo. Y entonces nosotros lo que tenemos es que, a ver, tú no quieres destapar el equipo porque no quieres que te los persigan. Eso te lo acepto. Bueno, pero entonces yo como ciudadano lo único que voy a hacer es prenderle velas y rogarle a los santos que busque personas que no tengan solo un perfil estatista, sino que tengan un perfil de cómo generar empleos privados. El día que ese equipo de campaña se vaya a la grita y al cobre y vayan a hablar con los productores agropecuarios y les pregunten cómo es que se produce comida y cómo es que se generan empleos y cuáles son las trabas del Estado venezolano, ese día yo me voy a contentar. Porque mientras me sigan presentando sujetos con 20 doctorados, 40 maestrías, pero que lo único que tienen en la cabeza es cómo ir a pedirle dinero a los multilaterales para reflotar la industria petrolera, estamos jodidos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Venezuela hoy debe más de 160.000 millones de dólares y no hay Estado de Derecho escrito que se respete. Explícame quién nos va a prestar real para reflotar una industria petrolera que está destruida y que el personal venezolano que está en el papel al día de hoy, los que sabían se fueron y muchos se murieron o están viejitos.
y los que quedan no están en capacidad de reconstruir esa industria, y que lo único que puede hacer para reflotar la producción petrolera venezolana es la apertura, la desestatización y sobre todo el cambio en la definición de la propiedad en Venezuela para que se generen empleos. Y de eso no veo claramente que se esté hablando. Entonces hay mucha gente que me dice, bueno, pero ¿qué es lo que quieres tú? Que digan el secreto del negocio. Bueno, vale, yo lo que quiero es que me digan cuál es la visión que tienen. ¿Me entiendes? Yo lo único que estoy pidiendo es cuál es tu visión. Por ejemplo, mi visión es muy clara. Venezuela, para el momento en que se independiza, traía las leyes de la corona española que establecía que si usted era dueño de algo, usted podía explotar la tierra, la propiedad, y le pagaba impuestos al rey. Eso era lo que decía. Y además, los Estados Unidos se fundan con la legislación de los españoles. Y por eso es que Estados Unidos es un estado de propiedad, porque eso se lo copiaron de España, que el que era propietario desde el techo hasta el centro del universo, hasta el centro de la tierra. Y lo que hacía era pagar impuestos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El Libertador cambió eso en 1826 y de ahí en adelante no volvimos a ser propietarios más nunca, porque el subsuelo es del Estado. Eso es robo. Y al día de hoy, yo quiero que el señor González o la señora Machado lo digan claro, porque el problema no es privatizar lo que está en manos del Estado. El problema es cómo queda la propiedad, porque ese pequeño detalle es la diferencia de todo. Es más, y para terminar esta intervención, los Estados Unidos es lo que es en 250 años de historia porque entregaron propiedad y porque todo el que quiere ir para ese país quiere ser propietario, ¿ok? Paga muchos impuestos por explotar lo que tú quieres, pero es propietario. Y eso es lo que hizo grande esa nación. Y la diferencia es que todos los padres de las patrias latinoamericanas, después de que rompen con el Reino de España, todos los libertadores se cogieron el subsuelo. Los libertadores argentinos, venezolanos, colombianos, mexicanos, todos el subsuelo, desde México hasta la Patagonia, el subsuelo es el Estado. Y por eso es que no hemos podido avanzar como sociedad los hispanos, teniendo una tremenda cultura, teniendo un tremendo legado, teniendo una religión similar, un mismo idioma, pero no somos propietarios. Y hasta que no se hable claramente de la propiedad, no vamos a salir del foso y nadie va a venir a invertir en Venezuela porque no está claro los derechos de propiedad. Le copio. Bueno, de lo que tú has dicho, yo creo que en Venezuela, primero, los políticos no hablan claro porque desconocen que van a hablar de agricultura. De paso, no tienen buenos asesores. A ellos lo que les interesa es llegar al poder por llegar. Aparte de eso, muchos de los candidatos son candidatos mediáticos, sin liderazgo, sin convocatoria, sin poder de convencimiento de las masas y demostrarle por qué ellos dicen lo que dicen. Aparte de eso, en este país no puede suceder eso porque no hay confianza. Mientras esté el régimen, aquí ¿quién va a invertir el dinero? Es como no, ellos dicen, no, que venga todo el mundo a la inversión extranjera. Sí, pero es que mañana, como las reglas del juego no están claras, mañana le quitas la inversión, le quitas el negocio y dice, bueno, esto está nacionalizado. Entonces, aquí no se está claro de parte del régimen. Primero, ellos llegaron al poder fue para saquear, pero no para gobernar, porque de paso son un régimen y no son gobierno. Entonces, ellos lo que vinieron con una mandarria a someter al ciudadano. Si es por el lado de los demócratas, o los que se dicen demócratas, o opositores, si es que lo son, no tienen asesoramiento, desconocen el tema a tratar. Ellos también vienen por negocios, porque vamos a estar claros, a lo mejor no eran todos, pero antes también se cometían fechorías, y esas fechorías las fueron tapando y nos trajo hasta acá. Ahora, los que quieren el poder vieron lo que es la impunidad. Bueno, si esto lo hicieron, ¿por qué no lo puedo hacer yo? E incluso
La misma gente lo dice. Bueno, pero si aquellos robaban, ¿por qué yo no puedo robar? Lo decían los chavistas. Y ahora hay gente que aplaude a los que están en el poder y dicen ser opositores, que hacen lo mismo que el régimen. Y aquí lo hemos denunciado. Entonces yo creo que aquí es lo que yo veo. Te voy a escuchar a ti. Yo veo que aquí hay que empezar por poner orden en la casa y todos tenemos que pasar por una campaña de reeducación, porque aquí se perdieron las normas, aquí se respetan las leyes, aquí, como lo dije en un programa que hice recientemente, aquí gobierna es la anarquía, eso es lo que manda. Te escucho. Bueno, casualmente por eso es que yo lo que quiero saber es cuál es la visión, porque yo no quiero un plan de gobierno. El plan de gobierno es el Estado de Derecho. El plan de gobierno es si vamos a respetar la Constitución que escribió el Sambo, ¿entiendes? Pero la visión es para dónde quieres llevar el país, porque por ejemplo, la Constitución del Sambo, bueno, ahí está, eso puede ser algo importante o puede ser letra muerta, dependiendo de la visión que tú tengas del país y qué es lo que quieras construir. Porque lo que no está claro es que cuál es el Estado de Derecho que vamos a navegar a partir de que el señor González le pongan la banda presidencial, si de verdaderamente estos tipos les toca entregar. El otro problema que tienes es que el señor va a ser electo, pero en Venezuela hay 5 poderes, ¿ok? Entonces, tienes el poder electoral, el poder moral, el poder legislativo y el poder judicial. Esos 4 poderes están en manos de estos sarnosos. Él solamente va a tener el poder ejecutivo. Y para eso, entonces se requiere que tome acciones en el poder ejecutivo. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, ¿cuál es la visión que vas a tener sobre las fuerzas hambriadas? ¿Por qué? Porque con las fuerzas hambriadas y con el Ministerio del Interior, que es el que maneja las policías, que son potestad del Ejecutivo, usted puede voltearle el santo y cambiar el país, aunque tenga los otros 4 poderes jugando para atrás. Pero para eso tienes que tener una visión clara. Por ejemplo, otra cosa, en Venezuela no puede haber inversión ni extranjera ni venezolana hasta que usted no defina la materia fiscal. No es posible que en Venezuela a ti te quiten más del 50% de tu ingreso en impuestos, impuestos nacionales, impuestos estatales, impuestos municipales, más las alcabalas, más la inflación, más la devaluación. Entonces tú pierdes el 60% de tu ingreso y ¿dónde está escrito en qué se va a gastar eso? Pero lo otro es que tú no puedes tener un país para generar industrias, para generar empleos, cuando tú tienes un país con 2.000 alcabalas. Y esa es una labor del Ejecutivo, eso no lo va a hacer el Congreso, ni lo va a hacer la Corte de Morticia, la bruja esta que está ahí en la Corte actual. Eso no lo van a hacer esos tipos, eso lo va a hacer el Poder Ejecutivo. Pero tú tienes que ilustrar cuál es tu visión. Por ejemplo, en Venezuela hay más de 380 leyes y deben haber como 400 reglamentos y como 500 directivas por las cuales todos los días tú sales, caminas a la puerta de tu casa para afuera y te joden la vida. Bueno, pero de eso, más del 60% de la carga de esa estafa, de ese atraco al ciudadano, está en manos del Poder Ejecutivo. Yo lo que quiero ver es cuál es la visión. ¿Entiendes? Insisto, yo no quiero que me den el plan de gobierno. Yo lo que quiero ver es cuál es la visión. Tú vas a mantener un Estado con esta fiscalización tan brutal, con este sistema fiscal donde por respirar te atracan y te están cobrando una vaina todos los días distinta, o tú vas a desmontar ese Estado que pareciera que fuera el alguacil de Nottingham, que es el que tiene que enfrentarse Robin Hood. Entonces, ese tipo de cosas, insisto, es lo que no está claro en el discurso, ¿ok? De eso tienen que precisar más la señora y el señor González, porque eso está muy en el aire.
Y bueno, usted y yo como ciudadanos estamos obligados a exigir a quien pretende dirigir los destinos de nuestra vida por los próximos 6 años, bueno, tócame la letra, o sea, ¿tú por dónde me vas a tocar? ¿Tú me vas a cantar reggaetón de Bad Bunny o me vas a cantar joropo de Simón Díaz o me vas a tocar salsa de Oscar de León? Pero me lo tienes que decir. Después veremos cuáles son las canciones, pero me tienes que decir por dónde vamos. Y eso es lo que todavía no genera la confianza que usted acaba de decir, don Iván. Le copio. Bueno, fíjate, sí, lo de la confianza es importante, por eso nadie cree ahorita en el país. Y yo creo, o sea, que aquí la lucha va a ser a muerte por el poder, por lo siguiente. El régimen no se puede dar el lujo de salir, porque esto es un proyecto del comunismo a nivel internacional. Esto es un proyecto del terrorismo a nivel internacional. Esto es un proyecto del narcotráfico. Todo, de una o de otra forma, tiene intereses, están relacionados. Si cae Venezuela, tienen que caer otros países, porque Venezuela los mantiene. Entonces, aparte de eso, yo veo que aquí mucha gente del oficialismo no se puede dar el lujo de perder unas elecciones, porque perder unas elecciones por eso nos toca en el cuello, cuando muchos de los que integran el régimen están solicitados. Entonces, ¿tú no crees que al final acá van a apoyar? Y hemos visto la reunión de países, acá ratico viene Petro para acá, Maduro se va para Cuba, están en contacto con Daniel Ortega, Lula hace el paro que quiere elecciones, pero a la vez habla por el lado que le interesa. Y cuando tiene que echarle tierra a Venezuela, como en el caso de Guyana, se la echa, porque aquí lo que hay son intereses. ¿Tú no crees que esos intereses son los que van a prevalecer para el resultado del 28 de julio? Bueno, mira, yo lo que estoy viendo es que en el último año ha habido un avance muy importante de los grupos conservadores en la civilización occidental, ¿ok? O lo que se llama la derecha. Entonces, tú viste el cambio que se produjo en la Italia cuando llega la Meloni. Tú ves el cambio que se está dando en Holanda con Wilders. Tú ves el cambio que se está dando con los finlandeses. Tú ves el cambio que se está dando en Suecia cuando raspan a los adecos de Suecia que tenían como 1000 años mandando. Tú ves el cambio que se va a dar en la elección del Parlamento Europeo ahora en junio. O sea, en 4 semanas. Todo lo que estamos viendo de la Unión Europea puede cambiar porque los grupos conservadores, patriotas, europeos quieren sacudirse el yugo de los globalistas y de los comunistas. Entonces, ese cambio que se produzca en junio va a repercutir contra los chavistas. 1. 2. El cambio en América, con lo que significa Argentina asumiendo su papel protagónico, porque lo que está haciendo el señor Milei es una demostración de que las cosas se pueden hacer bien sin ser demagogo y sin estar regalando bolilla y poniendo orden, y el tipo es una referencia mundial, ¿ok? Pero además de eso, entonces tú tienes gente que está repicando en la línea de Milei, como el señor de Uruguay, el señor de Paraguay, el señor del Ecuador y el señor del Salvador. Entonces, y acaban de ganar los panameños la opción conservadora. Entonces, cuando usted ve que todo ese grupo está cambiándose, ¿quién es el que está marcando el rumbo en Hispanoamérica? Desde México hasta la Antártida. No es la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Es la agenda del imperio americano, que es el Pentágono. Y entonces cuando tú entiendes que el que está jugando y marcando el juego es el Pentágono, usted ve por qué todo el mundo anda tranquilito como caballo de paso fino. Fíjate esto. El sinvergüenza del señor Glass, que es un ladrón, que es un bandido,
y que lo enjuiciaron no por político, sino por ratero, que estaba metido con las uñitas largas en el caso de Odebrecht, ok, de Ecuador. El tipo, cuando ya pierde la apelación y pierde el juicio, se mete en la embajada de México, y desde allí el tipo era el operador político de otro ladrón, que es el señor Correa, con la anuencia y el mamporrero de AMLO de México para que fuera la base de operaciones de la sinvergüenzura. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a seguir hilando. ¿Qué pasa? ¿Qué funciona en Ecuador? En Manta, en la base naval de Manta, funciona una base de los americanos, ¿ok? Y yo te apuesto que esos americanos y la inteligencia americana y la DEA le llevaron al señor Noboa las grabaciones y le dijeron, bueno, mire, usted tiene el tipo metido ahí, o usted se pone las pilas y actúa, o lo van a guisar, y después no me llame más compadre porque el ahijado se murió. Y el tipo dijo, bueno, me tiro al carajo en la embajada mexicana, échale bolas. ¿Y usted cree que Noboa no se tiró la parada sin la aprobación del Pentágono? No jodas. Pero sigo. Se tiran al señor Glass, lo sacan de allí, México prende el peo. ¿Y quién sale a responderle a México? La semana pasada, hace como 10 días, fue la respuesta americana. No fue Blinken, que es un comunista de la banda del Pintado de Chicago. ¿Ok? ¿Quién es el que le responde a México? El señor Lloyd Austin, el secretario del Pentágono. El tipo dio una declaración y dijo, no se puede permitir que las embajadas se utilicen de guaridas de maleantes, porque no se puede permitir que se confunda el asilo político con la guarida de un delincuente. ¿Y qué dijo México después de que habló Austin? No dijo un toche, mutis por el foro. Hasta ahí llegó la pelea. Que están cerradas las relaciones, que no sé qué, que cerramos la embajada, pero se acabó el peo, ¿ok? Pero entonces ese es el tema México-Ecuador. Después entonces te vienes para Guyana. En Guyana, ¿quién fue a visitar Guyana? Laura Richardson, la general del Comando Sur de 4 estrellas. Básicamente le dijo a ese sinvergüenza bolsa de los 8 soles venezolanos y al otro bolsa del G.I. Joe, que es el almirante peorro, que era guapé con queso. Básicamente le dijo, el que se meta en Guyana se consigue conmigo. Y entonces estos carajos siguen cacareando y haciendo espavientos, pero no dijeron un toche. ¿Por qué? Porque quien se les paró el macho no fue Juan González, el que negoció el acuerdo de Barbados por lo cual estos bichos se burlaron. No, es Laura Richardson. ¿Y quién fue a la Argentina a darle el apoyo a Milei? Le llevó un avión, ahora le llevó un barco de guardacostas y establecieron una base de abastecimiento para básicamente la OTAN. Y Milei pide ingreso a la OTAN y le venden los F-16 que no compraban equipamiento militar desde las Malvinas, y los americanos aceptan que le vendan los F-16, los ingleses también. ¿Y qué es lo siguiente a la visita de Laura Richardson, que es la que entrega el avión? Milei dice, mañana vamos a la base china. ¿Y qué dijeron los chinos? Dijeron, no, venga y revise. Y se acabó la vaina. Antes, cualquier revisión donde están los chinos prenden un pedo y todo el mundo se calla. Milei dijo, quítame esta pajita de aquí, ¿ok? Y agarró y se puso una pajita en el hombro que dice Comando Sur. ¿Y qué hicieron los chinos? No, venga y revise, patroncito. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú ves que en América es el Pentágono el que está poniendo orden, por eso es que tú ves al mocho de Lula que habla para adelante y para atrás. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Lula le debe el triunfo a Smartmatic, a los chavistas, porque se robaron la elección con Indra. Pero también le debe la presidencia a que los demócratas no le han sacado la alfombra del piso. Entonces, por eso el tipo echa 4 pasos para adelante y 3 para atrás. Y sobre todo, porque Lula sabe que a partir de enero, cuando el Catire sea el presidente de los Estados Unidos, o baila zapateado, amiguito, o yo no sé qué carajo va a hacer usted con su vida. Esa es la realidad en la cual está inmersa Venezuela. Insisto, la presión de la derecha europea con la elección del Parlamento Europeo a partir de junio, más la elección de los americanos, más la posibilidad de que nos guisen al Catire,
es lo que va a forzar a estos bichos a entregar y largarse. Porque, créame, yo no veo al conde del Furrial el mes de enero en Venezuela esperando a que el señor González asuma y que le llegue el Comando Sur a recogerlo con una orden de un juez federal. Porque la orden la tienen, la orden de captura, o sea, el indictment se lo clavaron. La recompensa por 10 millones de dólares la tiene puesta en el pecho, ¿ok? Y lo único que falta es que venga un juez federal le diga al presidente de la República, mire, yo quiero que usted me busque estos bichos. Y el carajo hace lo que hicieron con Noriega y le mandan la 82ª, ¿cómo es? La 82ª división aerotransportada a recogerte este poco pecueca. ¿Y usted cree que esos carajos van a estar en Venezuela para ese momento? No, esos van a estar todos en su santuario. Bien sea en Turquía, en Rusia, en China, en Cuba, donde sea. Pero esos carajos no van a estar en Venezuela en enero, si el Catir es el que gana. Por eso es que los tipos están escuadrando tener su santuario, pero que no les cojan los negocios de ellos, ni le metan presa a las novias y los novios, y que le dejen los apartamentos de las mositas, etcétera, etcétera. Eso es lo que los tipos están cuadrando el día de hoy. Esa es mi apreciación. Yo puedo estar equivocado. Ahora, fíjense una cosa, por todo lo que tú planteas, para que se den cambios parecidos a los que se están dando en otros países y que se den aquí en Venezuela, ¿qué crees tú? ¿Que el que llega al poder tiene que poner mano dura desde el comienzo o tendría que hacer un referéndum revocatorio para ir a una constituyente y sacar a toda la basura que haya? Mira, te pregunto eso. El poder en Venezuela, de acuerdo a la Constitución del Sambo, establece que el presidente básicamente tiene poderes imperiales, ¿ok? Así que con ese poder imperial que tiene esa Constitución, más los diferentes cambios que han hecho, hay suficiente Estado de Derecho para voltear esa vaina. Lo que pasa es que hay que tener una visión clara y hay que tener las bolas puestas en el yunque para que te las machuquen con erizo y tomar las decisiones que son. No hay que hacer ninguna constituyente ni un coño. Ahí lo que hay es que ejercer el Estado de Derecho. Y dentro del Estado de Derecho están las facultades del presidente, que es derogar, por ejemplo, todas esas leyes habilitantes que le dieron al Sambo. Bueno, hay que derogar toda esa vaina. Hay que derogar todo ese coñazo de directivas y todo ese coñazo de reglamentos balurdos por los cuales te atropellan. Si tú desmontas el Estado chavista, no hace falta hacer ningún referéndum ni nada. Con esa constitución gris que aprobó el Sambo, hay suficiente poder a nivel del Ejecutivo para poner a la gente a bailar en un tucero. Y la última, tú puedes tener los 4 poderes en contra, pero cuando usted es el que tiene el Ministerio de Hacienda, y usted tiene el Banco Central, y usted maneja el flujo de caja, y usted maneja los chochecos, y usted además va a tener a la PTJ jugando para usted, y usted va a tener al DIGESIN jugando para usted, bueno, con la misma vara que mida serás medido. Y con esas mismas instituciones usted los va a ir a cazarlos a ellos. Y se acabó la vaina, ¿entiendes? Le volteas el santo y listo. Pero para eso hay que tener una visión clara, hay que tener la intención, hay que tener el coraje y hay que tener las gónadas y los ovarios para tomar las decisiones que hay que tomar. Y no hay que inventar la rueda, ¿entiendes? Sino con ese mismo Estado de Derecho, con ese mismo poder usted los desmonta. Y hay que tener un equipo de gente que quiera trabajar, que esté clara, que tenga conocimiento y que quiera Venezuela. Bueno, pero por eso es que uno se hace cansón repitiendo todos los días que el equipo que me estás presentando no lo veo con el perfil de la necesidad que tiene el país, porque el país necesita 3 cosas. 1, Estado de Derecho. 2, condiciones claras de la propiedad. 3, la capacidad de tomar decisiones y asociarse con nuestros aliados naturales de siempre. Y 4, de una vez formar quiénes van a ser los tribunos que van a ir a una elección para acabar con ese yugo que tiene el colotordoque en la Asamblea Nacional. Y por último, mire, hermano, cuando usted maneja la partida secreta y cuando usted maneja la PTJ y cuando usted maneja el SEBIN y el DIGESIN,
y usted tiene la capacidad de sacar los expedientes de todos esos sarnosos, usted empieza a llamar diputado por diputado rojo. Y le dice, mira, Julián, aquí tengo una investigación contra el hijo tuyo por droga. ¿Me vas a votar a favor de tal vaina en la asamblea o qué vas a hacer? Mira lo que hizo Milei. Milei con 4 senadores y 30 diputados le volteó el santo y le esclavó la ley de bases. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hay que saber jugar, lo que hay que saber maniobrar, lo que hay que saber hacer política. Lo que tú no puedes andar es que los chavistas sí pretenden exigir el Estado de Derecho para que nadie los atropelle, pero ellos sí te pueden pasar por encima. Bueno, pues hay que jugarles con la misma música, hay que tocársela a ellos. Y decirles, como dicen los gringos, payback is a bitch. La venganza es un plato que se come frío y te voy a rebanar, maldito. Eso es lo que hay que plantear. Así es. Bueno, Gocho, hemos llegado al final del programa. Espero que la semana que viene podamos hacer un programa. Vamos a ver qué sucede en esta Venezuela convulsionada, donde cada día sale algo nuevo para ver de qué hablamos y de qué opina la gente. ¿Te parece? No, y sobre todo que este fin de semana es la elección en Cataluña y todos los venezolanos que pueden votar en Cataluña tienen que ir a votar por Vox para parar tanto a los separatistas como a las ratas socialistas del sinvergüenza de Sánchez, que esos son los socios de la rata Zapatero, que son los que le han hecho el favor a todo este poco de basuras venezolanas sinvergüenza que están en España como santuario, empezando por el señor López. Porque ese señor López, y por último, ese señor López, resulta que el carajo estaba en la embajada española y de repente llamaron al señor Scotti, que era el jefe de máquinas del Enterprise. El carajo activó la máquina de teletransportación y el carajo desaparece en Caracas y aparece en partículas en España y se materializa en España. ¿Toche? ¿Ah? Sí. ¿Y quién propició eso? Pues Zapatero. Y entonces nosotros no le vamos a cobrar. Bueno, pues los venezolanos se la pueden cobrar a Zapatero, los que pueden votar en España este fin de semana. Y eso es importante decirlo. Y la semana que viene vamos a ver cómo sigue la jugada española en Cataluña. Un abrazo, don Iván. Así es. Qué bueno que dijiste lo de Zapatero, porque fíjate, Zapatero es el mentor de Antonio Scarri. Ajá. Y el fiscal le sacó la grabación a Leopoldo y Leopoldo repicó y reconociendo prácticamente que sí se reúnen, que sí hablan con la gente del régimen, supuestamente, dice él, y que por la lucha de la libertad de Venezuela. Sí, Chirulí, y se fue. Y la bola de millones de dólares que manejaron con Citgo y con monómeros y con las ventas de petróleo del turco Tarek. La mamá cobraba en monómero, Ajá, y no, pero no solo eso, sino que de los 23.000 millones de dólares o 30.000 que dicen que se quiso Tarek, ¿cuántos de esos billones de dólares manejaron el cejón de Borges y la rata de López a través de negocios de criptomonedas? Ay, papá, ahí falta mucha cosa por decir. Un abrazo. Así es, Gocho. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.